Bienvenidos. En este video presentaré las evidencias fotográficas correspondientes a las capacitaciones desarrolladas en las unidades 1 a la 4. Cada imagen refleja un momento clave del proceso de aprendizaje en Excel, resaltando tanto los conceptos teóricos como los ejercicios prácticos que permitieron consolidar los conocimientos adquiridos. En la primera unidad trabajamos los conceptos básicos de Excel. En esta evidencia fotográfica se observa cómo los aprendices aprendieron a ingresar diferentes tipos de datos en las celdas, como texto, números y fechas. Además, identificaron cómo Excel reconoce automáticamente cada tipo de dato. En la siguiente imagen se muestran los ejercicios prácticos donde los asistentes realizaron operaciones sencillas como sumas y restas básicas, comprendiendo la importancia de las celdas, filas y columnas. Finalmente se reforzó el uso de la barra de fórmulas, lo que permitió a los participantes comprender cómo Excel procesa la información paso a paso. En la segunda unidad nos enfocamos en el formato y la organización de la información. En esta primera evidencia se observa la presentación y explicación del formato de celdas, tipos de letra, colores y bordes, con el fin de presentar los datos de manera clara y ordenada. En otra imagen podemos ver la práctica sobre el formato condicional, que permitió resaltar valores importantes como montos superiores a un límite definido. También se trabajó en el ajuste del tamaño de filas y columnas, lo que ayudó a mejorar la presentación visual de las tablas de datos. Esta unidad fue clave para dar estructura y claridad a la información dentro de una hoja de cálculo. En la tercera unidad se abordaron las funciones básicas de Excel. En esta primera evidencia se aprecia la explicación sobre el uso de la función promedio, aplicada a un conjunto de datos para calcular el valor medio. En la siguiente imagen se muestran los ejercicios con las funciones max y min, útiles para identificar el valor mayor y el menor en una lista de números. También se trabajó con las funciones contar y contar sí, que permitieron cuantificar registros de acuerdo a condiciones específicas. Otra evidencia importante corresponde a la práctica de la función sí, donde los asistentes aprendieron a generar resultados lógicos dependiendo de una condición planteada. Por último, se ejercitó la función buscar b, herramienta fundamental para localizar información dentro de una tabla. La unidad finalizó con actividades de ordenar y filtrar datos, así como la inserción y eliminación de filas y columnas, lo que consolidó la gestión de la información en diferentes escenarios prácticos. La cuarta unidad se centró en la creación y personalización de gráficos, así como en la aplicación de buenas prácticas. En la primera evidencia se observa algunos ejemplos de gráficos de columnas, barras y circulares, comparando qué tipo de visualización era más apropiada según los datos analizados. Se da una breve explicación de la personalización de los gráficos, donde se trabajaron los títulos, leyendas y colores, logrando una presentación más clara y atractiva. El panel de análisis rápido fue otra herramienta aplicada que facilitó la creación de gráficos y el formato con un solo clic. Se reforzó también la importancia de las buenas prácticas, como nombrar los archivos con fechas o descripciones claras, limpiar los datos antes de analizarlos y utilizar fórmulas precisas. Además, se revisaron errores comunes en fórmulas, con el fin de prevenir fallos al momento de trabajar con rangos o referencias. La unidad culminó con una actividad práctica final, la creación de un archivo funcional de control de gastos familiares. En esta evidencia se aprecia cómo los asistentes aplicaron fórmulas, validación de datos, gráficos y análisis para dar solución a un caso real. Finalmente, los aprendices realizaron un cuestionario que les permitió reforzar y evaluar los conocimientos adquiridos durante toda la capacitación. La capacitación en Excel desarrollada en las 4 unidades
aportó un aprendizaje progresivo y muy práctico. Iniciamos con los conceptos básicos y el reconocimiento de datos. Avanzamos en la organización y el formato de la información. Reforzamos el uso de funciones para analizar datos y finalizamos con la creación de gráficos y un proyecto aplicado. Este proceso no solo fortaleció las habilidades técnicas de los participantes, sino que también fomentó la autonomía, el análisis crítico y la confianza para aplicar Excel en contextos académicos, laborales y personales.